Jesús está hablando. ¿No creen ustedes que este don se puede hacer visible, o yo lo entiendo más cuando Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre? No sé si me entiendan. El don es un don, hermano. Este don normalmente lo poseen, vamos a mirar Hechos 8, 6 al 7. Hechos 8, 6 al 7 y 28, 8 al 10. ¿Ok? A ver, vamos a orar. Vamos a leer. 8, 6 al 7. ¿Alguien lo puede leer? 8:6. Sí. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos, yo voy a decir, Sí. 7. porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Más. Entonces, vemos, a ver, 28:8, ¿qué dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta el 10. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Entonces, 28:8. Ajá, 28:8, ¿eso fue el que leo? No. No, 28:8. Está bonito. Está hablando de sanidades también, ¿verdad? Yo no tengo aquí tengo mi Biblia, pero no la estoy abriendo. A ver, quiero que me ayuden ustedes. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ok, pero miramos que, ¿verdad? Como casi está igual como la suegra de Pedro, ¿no? Enfermo. Entonces, más que nada, hermano, este don, miren, por eso es que algo que decía nuestro hermano Leo hace ratito, son importantes porque Dios, hermano, no se equivoca. Él, recuerde que dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a todos los que ¿qué? Los que creen en mi nombre, ¿verdad? En mi nombre, dice, echarán ¿qué? Fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos. O sea, ahí Jesús habla de una variedad de señales. Pero no todos los apóstoles llevaban esas mismas señales. Llevaban señales, pero no las mismas todos. Algunos llevaban unos dones y otros llevaban otros diferentes dones. O sea, en los 9, estoy hablando de los 9 dones, ¿verdad? Entonces, miramos que el apóstol Pedro tenía la facilidad de palabra. El apóstol Pedro, aunque era hombre sin letra, dice la Biblia que él, hermano, él tenía ese ministerio, ese don de evangelista, ¿me entiendes? Pedro. Ahora sí, como regalo de Dios hacia los ministerios, que son 5,
el Señor a cada ministerio lo tiene que reforzar con estos dones. Por eso miramos a Felipe en el capítulo 8, y Felipe dice la palabra, y en la Biblia a Felipe lo encontramos como Felipe el evangelista. Entonces nos damos cuenta, hermano, que mayormente en esta época, o yo les hablaba la otra vez, la semana pasada, les decía que en los 80s, 90s, yo pude, ya no me di cuenta yo, ¿verdad? Porque soy cristiano de más acá todavía, del 97 en adelante. Pero cuando yo entré al cristianismo, yo miraba videos y cosas que habían pasado ya, donde los hombres de Dios, hermanos, tenían estas señales. Hoy en día, hermanos, la iglesia como que está más preocupada en lo material que en lo espiritual. ¿Me entiende? Y ese es un problema de que en la iglesia, hermanos, no se está haciendo visible hoy en día, jóvenes, el poder de Dios. Y no es que a Dios, hermanos, no es que a Dios le falte poder. Recordemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos seguirá siendo Dios. Entonces nosotros, jóvenes, somos los que tenemos que decidir o escoger, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Obtener ese poder de Dios en nuestras vidas o el no tenerlo. ¿Me entienden? Entonces, es importante que nosotros miremos hermanos, estos dones de sanidades, los miramos, ¿verdad? Aquí. Tenemos el don de operaciones de milagros. Milagros, oigan. Cuando empezamos el estudio, parece que Jimmy me hacía la pregunta de que si no era la misma cosa, don de sanidades con con operaciones de milagro, dones de milagros, ¿no? ¿Cómo dijiste? Algo así. Me acuerdo, creo que fuiste tú, Jimmy. Entonces, parece que sí, ¿no? Se mira que no hay mucha diferencia entre un don de sanidades y dones de milagro, pero vamos a ver, hermanos, según la palabra de Dios, operaciones de milagros. Es la facultad de obrar milagros. La palabra clave para esto es poder, hermanos. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios, jóvenes, muchas veces ustedes van a encontrar la palabra para sanidad, se usa la palabra salvación, ¿verdad? Entonces, muchas veces así se usa. Cuando alguien era sanado, Jesús le decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Escuché. Díganme. ¿Mande? No digo, ¿alguien dijo algo? No, yo estaba hablando. Ajá, tu fe te ha salvado. Pero cuando le dice tu fe te ha salvado, no le estaba hablando de la salvación de su alma, sino de qué? De la sanidad que le había hecho. Por ejemplo, al paralítico, ¿verdad? Entonces, así en la Biblia, ahorita aquí encontramos operaciones de milagros, es la facultad de obrar milagros. La palabra clave para esta es poder. Vamos a ver a San Juan 14:12, pero búsquelo para que no me vaya a leer otro verso, ¿ok? Búsquelo bien, asegúrese de que es San Juan 14:12. A otro, a ver, vamos a ver. 14:12. 14:12. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ok, notemos eso.
Y para mucha gente, hermanos, que no entiende esto, estoy hablando de los cristianos, este texto le causa como algo controversial. Porque dice Jesús está diciendo, el que en mí cree, las cosas que yo hago, ¿el qué? ¿Las hará qué? También, y aún mayores. Y aún mayores las hará. Mayores cosas que Jesús hará esa persona que cree. Ahora, ¿en qué discípulo encontramos que hizo cosas que Jesús no hizo? Hablando de los milagros. ¿Pedro? ¿En qué? Con la sombra de Pedro, la que cantamos. ¿La gente cantaba? No. No, la que cantamos nosotros. Oh, la que cantamos. Ok, sí, esa es una. Jesús no sanó con su sombra. Pedro sí. Ok, entonces, podemos mirar más, ¿verdad? Pero Jesús dice, el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará aún mayores. Y luego dice, porque yo voy al Padre. ¿Me entiendes? O sea, es algo que Jesús mismo lo dijo, hermanos. El problema está que hoy en día se cree muy poco en Jesús. Se toma muy por encimita las cosas de Dios. Y usted se da cuenta, joven, de la persona que tome en cuenta a Dios seriamente y verdaderamente quiera aprender de la Escritura y quiera servirle a Dios, se va a mirar en esa persona el avance. ¿Me entiende? Se va a ver en esa persona el deseo de salir adelante. No va a importar si otros no quieren, esa persona va a salir adelante, va a sobresalir. ¿Me entiende? Entonces, miramos aquí, ¿verdad? En San Juan, a ver, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Sí? Hechos 1, 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermano, entonces yo creo que el propósito de Dios equipar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, hermanos, es para que den testimonio de que Jesús está. Por ejemplo, cuando Dios, hermano, escoge a Moisés para que se presente ante Faraón, mire que Moisés luego le dice, mira, pero si yo me llego a Faraón, yo llego ante Faraón y llego, y si Faraón me dice, ¿quién me ha enviado? Entonces Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Dile que te ha enviado el yo soy. Sí, pero si Faraón no lo conoce, ¿cómo? Entonces dice Dios, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar señales. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos el propósito de Dios de dar, hermanos, esas señales a cada uno de nosotros para que nosotros, hermanos, hagamos visible el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Me entienden? Por eso Jesús le dice, mire, y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces yo no creo que el poder de Dios se haya acabado ya, hermanos. Porque hay iglesias que para ellos los dones ya se acabaron, hermanos. Que eso fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Es que he tenido algunos comentarios con algunos creyentes también, que ahí se refiere a los apóstoles.
si aún mayores cosas saben ustedes. Es lo que yo también quería preguntar, la postura de usted sobre eso. Los milagros fueron profetizados para los apóstoles, o yo también creo en los milagros, pero entonces eso es hasta ahora. Sí, hermano. Yo no creo que hasta los años 80 ya han llegado. Los apóstoles fueron del primer siglo. Y como les vuelvo a repetir, de los años 80, hermano, para atrás, años 90, si ustedes revisan la historia, Dios usó grandemente a hombres. Los usó. ¿Entienden? Los usó con gran poder. Y por eso que el evangelio, hermano, creció. El problema, vuelvo a repetir, yo creo definitivamente que el problema está en la incredulidad del hombre, porque Jesús mismo no pudo hacer milagros, hermano, por la incredulidad de la gente. Jesús, siendo Dios, no pudo hacer milagros. No sé si me explico. Y él mismo lo dice, por la incredulidad del pueblo. Ahora, cuando Jesús dice, y estas señales seguirán a todos los que, no, él hubiera especificado, hubiera dicho, seguirán a mis discípulos o a mis apóstoles. ¿Me entienden? El apóstol Pablo no se los hubiera enseñado a la iglesia si era para ellos nada más. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas cosas que en la Biblia, pues porque hoy en día no se miran los milagros mucho, por eso es que la gente dice, no, es que eso ya pasó. Pero vuelvo a repetir, vamos a mirar el porqué. Vamos a mirar el porqué. Entonces, yo creo que la palabra de Dios, hermano, es para nosotros, es para la iglesia, para el que cree, hermanos. Y esto no se acaba hasta que Jesús levanta su iglesia. Sí, porque si no, entonces, ¿cómo predicaremos nosotros el evangelio? Moisés fue claro y dijo, si el faraón me pregunta quién me envió, ¿qué le voy a decir? Dios le dijo y lo armó, hermano. Amén. ¿Algo más? ¿Algo que quieran opinar? Hay más citas bíblicas, pero ahí vamos a quedarnos y vamos a ir al don de profecía, aquí donde yo quiero llegar. Don de profecía, los últimos, ¿qué? Me faltan todavía 1, 2, 3, 4. El don de profecía, hermano, aquí donde queremos llegar, porque hoy en día, hermanos, la profecía, hay mucha gente, hermanos, que, muchas veces, hermano, confusión en las iglesias. Y vamos a mirar, hermano, vamos a entrar al don de profecía y aquí nos vamos a quedar en el don de profecía para ver si lo terminamos hoy o lo terminamos el jueves que viene. Pero mire, la profecía en general, oigan jóvenes, la profecía en general es la expresión inspirada por el Espíritu de Dios. La profecía bíblica puede ser la revelación mediante la cual el profeta proclama un mensaje previamente recibido por medio de un sueño, una visión o por medio de la palabra del Señor, o puede ser también una expresión estática o inspirada para el impulso del momento. Tenemos en las Escrituras muchos ejemplos de ambas formas. La profecía, oiga esto es importante, la profecía no está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza, sino
a complementarla mediante el toque de inspiración. Entonces, hermanos, este punto es bien importante que tengamos en cuenta. La profecía no está destinada para suplantar la predicación o la enseñanza, sino a complementarla mediante el toque de inspiración. La profecía es para edificación, exhortación y consolación a los creyentes. La inspiración que se manifiesta en el don de profecía no es el mismo nivel que la inspiración de la inspiración en las Escrituras. Esto queda claro en el hecho en que se instruye a los creyentes a juzgar y aprobar los mensajes proféticos. ¿Ok? Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios 14, 29. Vamos a ir. Leemos Primera de Corintios 14, 29. Hermanos, esto sí es importante que nosotros, bueno, todo es importante, pero aquí es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención. Ok. Primera de Corintios, dije, 14, 29. ¿Qué dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Otra vez, Miriam, por favor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén, hermanos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. La pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué debemos, hermano, juzgar? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. Porque hay la posibilidad de que el espíritu humano se introduzca o se mezcle, ¿sí? O mezcle su mensaje con el mensaje del Espíritu Divino, hermano. Jeremías 23, 16. Vamos a ver. Jeremías 23, 16. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Léalo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ok. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Pablo dice en el 14:29 que los profetas tienen que hablar 1 o 2 o 3, 2 o 3, y que los demás deben de juzgar. ¿Por qué deben de juzgar la profecía, hermanos? ¿Por qué? Porque el espíritu humano puede mezclar, hermano. El espíritu humano, o sea, hermano, el ser humano, la emoción del ser humano, la idea humana se puede mezclar, ¿verdad? Y hacer pensar a la iglesia que está en lo correcto. Hacer pensar a la iglesia que todo lo que él está hablando es de Dios. Entonces, por eso dice aquí Jeremías. ¿Cómo dice otra vez Jeremías 23:16? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras que los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sí, de su propio corazón. Sí, el espíritu humano ahí, el deseo humano, la mentalidad humana, el pensamiento humano, hermanos. Por eso Pablo dice
que no todos deben de profetizar, sino que unos deben de juzgar si la profecía es divina, viene de parte de Dios. ¿Cuánto profeta hoy en día, hermanos? Bueno, profeta, entre comillas, hermano, no ha profetizado cosas y por causa de eso el evangelio ha sido criticado, hermano. Por ejemplo, tenemos a Guillermo Maldonado, a quién más, a Cash Luna, tenemos a quién más, hombres que tienen multitud de seguidores. ¿Quién más? Hay mucha gente que ha profetizado cosas que no se han llevado a cabo. Entonces dice, no los oigas. A ver, Ezequiel 13, 2 y 3. Ezequiel 13, 2 y 3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Ezequiel 13, 2 y 3. Ayúdenme, porque yo estoy de espaldas y mi Biblia aquí no cabe, está muy grandota en la... Gloria. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel y profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. ¿Es el 3? ¿El 2, 3? 2. ¿Y el 3? ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hasta ahí, ¿ok? Entonces, sí miramos, hermanos, cómo el mensaje sí se puede, hermanos, en la iglesia se puede mezclar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermanos, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, vamos a leer. Pablo, hermanos, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, trata de la operación del don de profecía. Él está tratando el don de profecía ahí con los tesalonicenses. ¿Y saben por qué, hermano? Porque los tesalonicenses habían ido tan lejos en lo que respecta a dudar de los mensajes, hermano, aun cuando eran mensajes de parte de Dios. Y mire lo que Pablo dice, hermanos. Yo no sé si están cansados, pero yo les voy a agarrar mi Biblia porque nos llevamos más tiempo. Ahí les voy, ¿ok? Porque, ok, 1 Tesalonicenses 5, 19. Dice la palabra así, de esta manera: no apaguéis el espíritu. Note, hermano, cómo el apóstol Pablo le dice: no apaguéis el espíritu. ¿Sí? No menosprecéis las profecías, examínalo todo, retén lo bueno. ¿Sí? Examínalo todo, retén lo bueno, hermanos. Y luego dice: absteneos de toda especie de mal. Hermanos, aquí Pablo está tratando el don de profecía. La iglesia de Tesalonicenses tenía un problema. La iglesia primero, hermanos, menospreciaba la profecía de tal punto que, según el apóstol Pablo, dice que estaban apagando el espíritu, hermanos. Cuando nosotros hacemos poco caso a las cosas de Dios, cuando nosotros hacemos poco caso, hermanos, al ministerio, hermanos,
nosotros estamos apagando el espíritu. En el caso de los tesalonicenses, hermano, le dice Pablo, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías. O sea, los tesalonicenses estaban menospreciando a los profetas que venían, hermano, en ese tiempo. Ahora, según la palabra de Dios, aquí no estamos hablando de la profecía, de la inspiración de la profecía en la palabra de Dios, no. Porque nosotros sabemos bien, hermano, que ya la profecía inspirada para lo que se escribió ya fue sellada, hermanos. Dios mismo le dijo a sus hijos, a Juan, a los profetas, sella las profecías. Ya está. Ahora, esta profecía puede ser, hermano, una profecía como un mensaje a la iglesia, como un mensaje a la iglesia de parte de Dios, no de algo que no está en las escrituras, sino que está en las escrituras, pero que está a punto de quizás ya de realizarse, y Dios quiere alertar a su iglesia. Porque mismo el apóstol Juan dice, ustedes, hijitos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Entonces nosotros sabemos, hermano, que esos profetas no son como los profetas, como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías, que esos fueron hombres escogidos para la inspiración de todas las escrituras ya en la palabra de Dios. Los profetas, hermano, la profecía que Dios puede tener hoy en día en la iglesia es ese mensaje de alertar solamente lo que un día Dios ya determinó hacer, hermano. Y alentar. Por eso el apóstol Juan dice, hijito, ustedes no están en tinieblas. Están en luz para que aquel día no los sorprenda. ¿Verdad? Pero si nos damos cuenta, si nadie en la iglesia se procura los dones, si nadie en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, procura los ministerios, entonces la iglesia le va a sorprender las cosas que pasen. Entonces miramos, hermano, que el apóstol Pablo aquí les dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo podemos apagar el espíritu, hermanos? No apaguéis el espíritu. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. El 21 dice, examínalo todo. Todo, examínalo. Y luego dice, retén lo bueno. Retén lo bueno. Y el 22 dice, absténganse de toda especie de mal. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, hermanos. Entonces, miramos aquí, hermanos, que este don de profecía, hermanos, el don de profecía, se lo voy a volver a repetir, amén. ¿Sí? Se lo voy a volver a repetir. El don de profecía, ¿sí? O más bien dicho, la profecía en general es la expresión inspirada por el Espíritu de Dios. La profecía bíblica puede ser la revelación mediante la cual el profeta proclama un mensaje previamente recibido por medio de un sueño, de una visión, o por medio de la palabra del Señor, o puede ser también una expresión estática e inspirada bajo el impulso del momento. Aquí donde estamos nosotros, hermano, el Señor puede a alguien, hermano, arrojar en ese corazón
ese don de profecía. Y aquí levantarse y profetizarnos, advertirnos de algo en los cuales, hermano, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. Pero es aquí donde nosotros también tenemos que examinar esa profecía. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Ok. Y esta nota es bien importante. La profecía no está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, hermanos, si está predicando el pastor, el maestro, el evangelista, está predicando el predicador, hermanos, y de repente alguien se levanta ahí y quiere, hermanos, ¿me entiende? La profecía, recuerden, no está para suplantar, sino para apoyar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Para complementarla mediante el toque de inspiración. La profecía es para edificación, exhortación y consolación a los creyentes, no a los incrédulos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces miramos que este don, hermanos, de profecía es un don que nosotros necesitamos hoy en día en la iglesia. ¿Una pregunta? Porque vamos a parar en este don. ¿Entendimos algo? ¿Nos quedó una duda o algo que queramos añadir también? ¿Algo que queramos añadir? ¿Algo que queramos preguntar? ¿Algo que queramos exponer de lo que dijimos aquí? Entonces, cuando alguien ora por alguien y sana en ese momento, ¿tiene el don de sanidad o es una manifestación que a través de la oración Dios otorgó la sanidad? A ver, otra vez la pregunta. Si alguien oró por una persona y sana al instante, ¿esa persona tiene el don de sanidad o es una manifestación? Claro, ¿verdad? Dios obra a través de esa persona. O solamente en ese momento Dios obró a través de esa persona. Bueno, como usted ya dijo, ¿no? Voy a empezar por lo segundo. Lógico que es Dios el que obra, pero estamos, según las escrituras, Dios tiene sus instrumentos. Ahora, si esa persona oró por una persona y la persona sanó, bueno, hay que seguirlo, hay que seguir su forma de vivir y su forma de administración. Y si esa sanidad sigue obrando por medio de esa persona, entonces estamos mirando. Porque recordemos, hermanos, estas señales seguirán a todos los que creen. O sea, la iglesia en general está hermanos, abrazada con ese mismo espíritu sanador. Pero específicamente Dios lo da esto en personas que están dispuestas a pagar más que, vamos a llamarle así, pagar más que otras. Sabemos que nada cuesta en el Señor, ¿verdad? Pero ustedes me entienden cuando yo digo a pagar más que otras. Entonces,
específicamente en las personas que quieren verdaderamente hacer visible el poder de Dios, no para vanagloriarse, sino para que la gloria se la lleve el Señor. Entonces yo creo que esa persona que sana a esa persona, si esa persona una y otra vez se da, es algo que Dios ha establecido en esa persona, hermano. Por eso es importante que nosotros, jóvenes, no tengamos miedo a practicar, porque eso es una práctica. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que tú tienes el don de sanidad? Si no te atreves, no vas a poner las manos, pero vas a orar. Cuando tú ya estás con una persona, cuando tú ya estás en la iglesia, con personas, con el pastor, con los ministros, ahí ya es diferente. Pero si estás solo y vas a orar por una persona que no es cristiana, uno debe de orar, pero debe de evitar poner, según la palabra de Dios, evitar poner manos, hermano. Orar por ella, sí. Entonces yo creo que es importante que ustedes jóvenes practiquen esto, hermanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos ese don? ¿Cómo puedes darte cuenta tú si eres buen futbolista? Si eres si no lo pones en el ministerio del Señor, es así, hermanos. Pero sí es importante que todos los jóvenes vayan pensando seriamente en el Señor. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Algo más sobre este don? Porque nos vamos. Algo que recuerde que todos estamos aprendiendo. No hay preguntas hoy. Bueno, ya, entonces ya podemos, porque quiero cambiar una. Amén. Bueno, entonces yo creo que este don, hermanos, debe de ser practicado. Profecía. No se acaba el don de profecía todavía, Seguimos. El don de profecía está bueno, hermano, con la interpretación de lenguas y discernimiento de lenguas. Este tema sí está importante en la iglesia. Quiero tomarme el tiempo y quiero decirle, ahorita miramos el apóstol Pablo cómo les dice a la iglesia. Porque hubo en una ocasión una iglesia, hermanos, que los jóvenes se rebelaron, porque los jóvenes ya hacían su culto y los jóvenes como que recibían según ellos el Espíritu y empezaban a hablar en lenguas y hacer cosas. Cuando se les llamó la atención, los jóvenes no aceptaron. Ellos dijeron que ¿quién es el hombre para que pueda parar lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre? Entonces, esa expresión tenemos que tomarla en cuenta y la vamos a escuchar en la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña a nosotros que aún los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces es importante este tema. Amén. Entonces gracias a todos los que estuvieron hoy aquí y los que nos están mirando, ¿verdad? Los que estuvieron ahí, ¿verdad? Conectados. Gracias, Dios les bendiga. Queremos que nos sigan acompañando los días jueves, estudiar la palabra. Ya estamos a punto de terminar este estudio y
con la ayuda del Señor vamos a traer algo diferente acerca de la vida cotidiana del ser humano, del cristiano más que nada. Dios les bendiga y nos despedimos.